último acto ya de la noche. Tenemos con nosotros a don Antonio Fernández Jurado, a don Jesús Luis Camacho Malo. Muchísimas gracias a los dos por aceptar esta invitación del Casino de Rociana. José Luis, yo no sé cómo definirlo, es un hombre polifacético, hace de todo. La verdad que últimamente es el líder de las noches de los martes, tanto en Huelva como en toda la provincia, y ya en internet ni os digo. Es líder de audiencia con la tertulia recreativista de Huelva, ya 22 años con ella, y la verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros. Él va a presentar a don Antonio Fernández Jurado. Espero que os guste esta ponencia bastante interesante sobre la relación médico-paciente. Muchas gracias. Buenas noches. Me ha tocado la agradable situación de presentar más que a un doctor, a un amigo. Antonio Fernández Jurado, no para los amigos, ha sido durante muchísimos años jefe de hematología del Hospital Juan Ramón Jiménez. Él es polifacético en muchísimos aspectos. Ha sido pregonero en Semana Santa del trofeo colombino de la exaltación de Saeta en distintas poblaciones, no solo de la provincia, sino de toda España, y de fiestas miles. Bajo su mandato se procedió en el Hospital Juan Ramón Jiménez al primer trasplante de médula en Huelva, con estudio aficionado al fútbol, a los toros, al baloncesto, donde fue entrenador de fútbol, de baloncesto, muy amigo de sus amigos, gran conversador, dotado de una memoria prodigiosa. También hizo sus pinitos como político, fue parlamentario en la legislatura, el presidente del PP de Huelva. Actualmente es presidente regional y vicepresidente nacional de hematología, con cuya especialidad es requerido en toda España y Europa para ofrecer conferencias y ofrecer su sapiencia. Yo no quiero pensar más y espero que os guste la conferencia de Antonio Fernández Jurado. Vamos. Bien, buenas noches. Esta tarde se ha hablado aquí, decía el alcalde, en la entrega de los premios, que el hombre, además de ser protector, tenía que ser protegido. Y hace un momento, los amigos que han presentado este magnífico proyecto Honduras hablaban de la importancia de los valores en la sociedad de hoy y lo que significa la solidaridad entre pueblos y, en todo caso, naturalmente entre personas. Bien, pues precisamente esas dos referencias que se han hecho me dan pie a lo que pretendo que sea mi charla de esta noche. Para mí sería muy fácil, como especialista que soy en hematología, que es la que se encarga del estudio y tratamiento de las enfermedades de la sangre, pues ponerme aquí a explicarles a ustedes pues qué es la sangre, para qué sirve, hablar de algunas enfermedades y entrar en aspectos muy relacionados con lo puramente especializado. Con esto que les digo, simplemente les anuncio que cuando yo termine estoy dispuesto a contestarle cualquier pregunta médica que mi conocimiento y mi capacidad tenga suficiencia para responderla. Pero precisamente, como decía, basándome en lo que ya nos han anunciado los actos anteriores, mi preocupación y el motivo de mi charla ahora, y por lo que he trabajado durante muchos años, y era un referente de mi, digamos, objetivo como jefe de una unidad que se encargaba de manejar pacientes de alto riesgo, de alta complejidad, de tratamientos carísimos,
de fracaso en multitud de situaciones, bueno, pues un objetivo permanente en mi vida profesional era el no perder nunca el concepto humanista de la profesión médica. No seré yo quien vaya a negar la importancia de la tecnología, no seré yo quien vaya a negar lo fundamental que es para la ciencia de hoy el avance tecnológico, pero nunca estaré dispuesto a aceptar que esas magníficas herramientas de mejora al servicio de la sociedad y de las personas sean en detrimento de las relaciones humanas y de la relación y la confianza entre el médico y el paciente. Porque si ese vínculo de confianza entre el médico y el paciente se rompe o no existe, el fracaso lo tenemos servido de antemano, sea cual sea la enfermedad que aqueja al paciente. Y decía antes uno de los amigos de esta tarde que resultaba curioso lo que se siente cuando alguien, después de 17 años, se encuentra con su alumno, cuando el profesor se encuentra con su alumno. Pues imaginen ustedes, y me van a perdonar, si me emociono, ¿qué es lo que puede sentir un médico cuando más de 30 años después se encuentra con el niño que fue su enfermo, hecho un hombre y acompañado de su mujer? Imaginen, por tanto, si soy capaz de emocionarme 30 y tantos años después por ese encuentro, cómo he hecho un ejercicio de auténtica sinceridad cuando les he manifestado que uno de los grandes objetivos de mi responsabilidad y de mi vocación profesional ha sido precisamente el no perder el sentido de la relación humana entre el médico y el paciente. Y diciendo esto como preámbulo, ¿qué les voy a decir de José Luis? José Luis me ha otorgado a mí el privilegio de aumentar en un rango de por encima del 100% mi presencia pública. Él dice que yo estoy por España, por Europa, dando conferencias, y es cierto, pero en pocos sitios me encuentro yo más a gusto, mejor acompañado, con más libertad de opinión que en la tertulia que tenemos todos los martes por la noche para hablar del recreativo de Europa. Y esa libertad y esa presencia pública me la ha facilitado él, porque él es un hombre con esa cultura popular que hace que se demuestre la verdadera inteligencia de las personas. Muchos adquirimos nuestra cultura y nuestro conocimiento por la vía del estudio, pero después somos unos verdaderos analfabetos funcionales para desarrollarnos a lo largo de nuestra vida en la calle, en la relación cotidiana. José Luis, sin embargo, es maestro en ese tipo de relación y con eso demuestra una enorme inteligencia. No exenta de cultura, porque no olvidemos que antes de ayer fue su cumpleaños y no me dirán ustedes que no es un privilegio haber nacido justo en el día que se celebra la festividad del libro. Dicho esto, entro ya en materia. ¿Por qué he titulado yo comunicación o relación entre el paciente y el médico? Evidentemente desde la visión del especialista, pero de un especialista concreto como soy yo en el odontología. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho, si ese vínculo de comunicación no existe, el fracaso lo podemos tener servido. ¿Y por qué le doy tanta importancia a eso? Pues por una razón simple y sencilla. Y le digo la misma frase con la que voy a terminar la charla. Con lo cual estoy empezando por el final. Y la frase es que el paciente, el enfermo, antes que paciente o que enfermo, es persona. Y esa es una premisa que no podemos olvidar nunca los médicos. Y lamentablemente,
los médicos, con la tecnología, con los avances, con la mejora del conocimiento, vamos apoyándonos en esa tecnología y perdiendo el perfil humanístico de cercanía hacia el paciente. Cada vez hablamos menos con el paciente, cada vez estamos más mirando al ordenador y cada vez estamos rebajándole más al paciente el protagonismo que tiene cuando está delante nuestra en la consulta. La consulta es como una especie de escenario, como un teatro, en el que hay una serie de elementos. Está el médico, está la enfermera, está el paciente, está su familiar y tenemos una camilla, un ordenador, pero hay un solo protagonista en ese escenario y ese protagonista es el enfermo. Y les voy a decir algo porque pretendo no aburrirle, aunque traigo un montón de diapositivas, eso me va a servir como guión. Yo quiero conversar con ustedes más que lanzar aquí un alegato técnico. Observarán ustedes que cuando ahora van a la consulta del médico, y yo puedo hablar con autoridad de esto porque lamentablemente yo no he podido terminar mi carrera profesional en el tiempo que me correspondía, precisamente porque yo soy paciente también en este momento y he tenido que terminar lo que es mi vida asistencial antes de tiempo por razones de salud. Por tanto, puedo hablar con la autoridad que me da la condición de médico y la de haber estado ya como paciente sentado en el lado de allí de la mesa con un compañero médico hablando. Pero observarán ustedes que cuando entran hoy día en la consulta del médico, el médico ya no mira a la cara del paciente casi nunca porque está pendiente de la pantalla del ordenador. Los médicos antes hablábamos con los pacientes y escribíamos. Ahora, como sobre todo los de mi generación, no tenemos las habilidades informáticas de los más jóvenes, pues tenemos que estar pendientes de la pantalla. Con lo cual le estamos robando al paciente el protagonismo central que tiene en el acto médico. Porque el paciente, cuando llega al hospital, cuando llega a la consulta, y sobre todo cuando lo hace por primera vez, llega con miedo, con inquietud, con un montón de incertidumbre. Porque además sale de su hábitat natural, que es su casa, su pueblo, su casino, y se enfrenta con algo que no conoce, que no sabe a qué obedece y mucho menos las respuestas que le van a dar. Y si cuando ese paciente entra en la consulta le encuentra un médico o una enfermera que están preocupados de que el programa informático funciona o no funciona, o de que los datos del paciente figuren en la pantalla del ordenador, automáticamente el paciente se siente como en un segundo plano. Y esto lamentablemente es así. Y yo muchas veces le decía a mi secretaria, mi padre era médico, mi familia es entera de médicos, y yo le decía a mi secretaria, mira, si me viera mi padre, me pegaba 2 bofetadas y se moría de nuevo. Porque mi padre, que estaría orgulloso de ver a su hijo como jefe de servicio en el hospital donde trabaja y haber llegado al máximo nivel de su carrera profesional, de su prestigio profesional, viera lo que hace hoy día un jefe de servicio de un hospital, se moría. Y me diría, ni tú eres médico, ni tú eres nada, por no decirlo de una forma mucho más escatológica. ¿Por qué? Pues porque resulta que yo, cuando era jefe del servicio, terminé convertido en un pequeño empresario. Yo tenía que gestionar el trabajo de 80 y tantas personas que son el servicio de hematología del Hospital Juan Ramón Jiménez. Y estaba todo el día de reuniones con mis directivos del hospital justificando en qué gastábamos el dinero, en cuánto consumo teníamos de reactivos, en que los tratamientos que poníamos eran muy caros, en que las farmacias con la crisis hay que rebajar el gasto. Oiga usted, ¿y el paciente quién se ocupa de él? Luego los políticos, y yo fui político,
Dicen, el paciente es el centro del sistema. Pero luego, la realidad es que las circunstancias del momento imponen situaciones indeseables para la relación del médico y el paciente, porque el director del hospital nunca está presente. Cuando uno de ustedes se tira 3/4 de hora esperando a entrar en la consulta porque el médico tiene 76 pacientes que ver, comprenderán que es normal que ustedes entren enfadados, que ustedes entren de mal humor y que el médico esté harto de esa situación. Pero ¿con quién se pelea el médico y el paciente? Entre ellos, no con los directivos, y por supuesto con el político mejor que no. Por tanto, toda esta introducción la hago para que entiendan ustedes el porqué de la charla de hoy. Decían, mejor dicho, dicen a ver si ven lo que pasa con la tecnología. Dejo de mirarlo a ustedes para intentar pasar la diapositiva. Así que no le importa, me echo una mano. Me hace de enfermera, pero no me importa. Es que no va a pasar la primera. Entonces, esto no se vayan a asustar porque yo pretendo sea menos, pero las diapositivas me sirven como un poco como guión, ¿no? La guía de buena práctica médica del General Medical Council ajusta 3 puntos básicos para que esa buena práctica exista. Por un lado, la competencia profesional. Médicos hay como en todas las profesiones, más competentes, menos competentes, más formados, menos formados. Por tanto, la competencia profesional es incuestionable. La buena relación con los pacientes y los propios compañeros y la observación obligatoria de los principios éticos de la profesión. El médico que es capaz de tener un porcentaje suficiente de cada uno de estos 3 puntos puede ir con la cabeza alta por el mundo. Lamentablemente, repito, no todos estamos en condiciones de poder afirmar esto. Probablemente yo tenga enormes debilidades en algunos de estos puntos, pero es una aspiración que cualquier médico debe tener. Desde luego hay algo que es irrenunciable y es, como decía al principio, la condición de persona del paciente. Después pasamos. ¿Y por qué es importante el concepto persona del paciente? Pues porque las relaciones interpersonales son enormemente complejas. Cuando nosotros entramos en estas relaciones interpersonales tenemos multitud de variables en cualquier orden de la vida, no hablo ya solo de la medicina, ¿no? Hay aspectos sociales, lingüísticos, psicológicos, de todo lo que queramos. Pero el respeto a los valores de cada cual son una de las claves de las relaciones sociales y del respeto entre personas. ¿Podemos pasar? Por tanto, la pregunta es, ¿por qué o para quién la información médica? Y esta palabra información la voy a matizar ahora. ¿Por qué o para quién la información? Bueno, para el médico, porque el médico tiene que estudiar. El médico tiene que estar al día de lo que la ciencia va avanzando. A los pacientes, porque hay que contarles lo que tienen. Y a la opinión pública, porque hay situaciones, se nos ha puesto el ejemplo del SIDA en Honduras. Y el impacto negativo que tiene en una sociedad no culturizada suficientemente o sin la información necesaria sobre un proceso que tiene un ámbito de impacto social enorme, pues la opinión pública tiene que conocerlo, porque por esa vía de la culturización y la educación podemos evitar muchos futuros nuevos enfermos de patologías que realmente tengan penetración social. Y para esto el médico tiene que hacer continuamente un ejercicio clave, y es no renunciar nunca a decir lo que pensamos, pero siempre pensando antes lo que decimos. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque no es lo mismo que yo tenga de enfermo en mi consulta
a un catedrático de literatura, a que tenga un señor que su trabajo es en las minas de carbón. Y eso obliga al médico a tener unas habilidades de comunicación que le permitan adaptarse a la persona que tiene delante. Y para poderte adaptar a eso tienes que empezar por conocerla, y para conocerla tienes que hablar con ella, y para poder hablar con ella tienes que tener tiempo para esa conversación. Y por eso decía don Gregorio Marañón, que fue uno de los grandes patriarcas de la medicina mundial del siglo pasado, y que era español, y además un humanista excepcional, decía que la mejor herramienta que tenía el médico era la silla. ¿Por qué? Porque la silla permitía sentarse el tiempo necesario para conversar con el paciente. Y por tanto, de esa conversación es de donde tienen que los médicos extraer las habilidades necesarias para saber decirle al paciente lo que le tienen que decir. Y cuando se trata de una especialidad como la mía, en donde la mayoría de los procesos que manejamos son malignos, tenemos que modular muy bien qué información damos, en qué momento la damos, hasta qué punto la damos y qué impacto puede tener en el paciente esa información. Y más cuando nos encontramos en una cultura como la nuestra mediterránea, donde cuando tú le dices a un familiar, mire usted, su marido, voy a elegir la enfermedad, una de las enfermedades más raras, para que no haya nadie que tenga cercano un paciente con esa enfermedad y pueda tener una referencia. Una enfermedad como puede ser la macroglobulinemia de Waldenström, que tiene un impacto mínimo en la población y que se llama Waldenström porque el señor Waldenström fue el que la definió. Bueno, si yo le digo a cualquiera, usted lo que tiene una macroglobulinemia de Waldenström, ¿qué puede pensar? Porque me estoy riendo de él. Tendré que explicarle de otra manera en qué consiste ese proceso. Pero si esta conversación la tengo yo exclusivamente, por ejemplo, con la mujer del paciente, porque los hombres nos morimos casi siempre antes que la mujer. ¿Qué es lo primero que dice un familiar directo cuando le comunican que ese familiar que está enfermo tiene algo de extrema gravedad o probablemente incurable o con muy pocas posibilidades de curación? ¿Qué es lo primero que te dice? ¿O qué es la primera reacción de ese familiar? No le vaya a decir usted no, porque como lo diga es capaz de tirarse por la ventana. ¿Es o no es así? Tenemos todavía una cultura de ocultación de determinadas cosas. Pero ¿qué sucede? Que la Ley General de Sanidad te dice el médico tiene la obligación de informar al paciente sobre su proceso. Y además, en los últimos tiempos, con la historia de los consentimientos informados y sobre todo de estos tratamientos que yo he manejado durante mi vida, que son tremendamente duros y de los cuales incluso se puede morir el paciente de las consecuencias del tratamiento, ¿cómo le va a ocultar al paciente su realidad? Entonces, ¿cómo se compatibiliza eso? La intención familiar del silencio y el derecho del paciente a recibir una información importante. Bueno, pues ahí está la habilidad del médico. ¿Y cómo se consigue eso? Pues con la cercanía. No con la autoridad de la bata blanca que llega allí, que parece que lo sabe todo. Cuando aparece un médico de esto, que parece que lo sabe todo, lo que está probablemente es encubriendo su ignorancia. El mejor médico no es el que presume de saberlo todo. El mejor médico es el que es capaz de reconocer su falta de conocimiento de algunas cosas y recurre a la ayuda de otro compañero con más experiencia, con más conocimiento o con otras habilidades. Por tanto, cuando nos presume mucho un médico, cuidado. ¿Por qué? Pues porque el paciente se abre con mucha más facilidad para contarle su problema al médico si el médico empatiza con él, si el médico resulta cercano, si el médico le habla con confianza, si el médico le sonríe, si el médico no le pone cara de sargento, con todo respeto para los sargentos, que yo los tuve buenos en la militar. Y esta es la realidad.
¿Por qué? Porque cuando tú a un paciente llevas, como esta, he tenido yo un paciente que he estado 3, 4 y 5 años con ella, al final ese paciente es amigo tuyo. Y tú sabes su situación personal, su situación laboral, su situación familiar, su situación económica, incluso aunque tú sepas que ese paciente no tiene solución, nunca a lo largo de esos años te planteas la falta de solución. Siempre piensas que habrá una salida. Y ese punto de relación, casi amistosa como digo, te lleva a que el paciente sea capaz de contarte absolutamente todo. Y esta es una gran batalla que yo he tenido siempre con los médicos más jóvenes, con los médicos residentes. Cuando por la mañana nos reuníamos en la sesión y discutíamos los pacientes, lo que había pasado durante la guardia, y decían, es que estoy muy cansado. Y digo, pero hombre, con 26 años va a estar cansado. Si hay aquí gente con 55 que está a pie de cañón. ¿Por qué no has hablado con fulano, con el paciente? Porque estaba cansado, porque no tenía tiempo. Yo decía, en 24 horas que estamos de guardia en el hospital, siempre hay 5 minutos, para sentarte a pie de cama del paciente, y hablarle de tú y decirle, Manuel, ¿por qué esta mañana cuando he pasado visita estaba enfadado? ¿Porque no vino ayer tu hija a verte? ¿Porque no se te quita la fiebre? No te preocupes, porque la fiebre te lo vamos a quitar. Y yo le voy a llamar la atención a tu hijo para que venga a ver. Y esa cercanía es más efectiva que toda quimioterapia que puedas poner en tu vida. Y esto es lo que el médico jamás debe ni puede olvidar. Por tanto, decir lo que pensamos, pero pensando lo que decimos. Porque si os fijáis en la última fotografía de allí, creo que se titula Luz entre los pinos o algo por el estilo. Veréis, luego lo podéis mirar, que hay una maraña de vegetación entre los pinos y entre esas ramas y esa maraña de vegetación penetran unos pequeños rayos de luz. Bueno, pues esa es la habilidad del médico. Aunque el paciente tenga algo irreversible, siempre hay que dejarle una pequeña luz de esperanza que le permita no rendirse, aunque tú sepas que terminaréis fracasando los dos. Y para hacer eso no hay que engañar al paciente. Mentirle a un paciente es lo último que se puede hacer. Hacer lo que yo llamo conspiración de silencio con los familiares, por aquello de no le vaya usted a decir, es la antesala de la tragedia. Al paciente lo que hay que saber es modularle la información, dársela gradualmente, buscar la cercanía con él, porque él a partir de ahí siempre va a confiar en tu palabra de médico. Y siempre le tienes que dejar ese pequeño rayo de luz que penetre entre la maraña de vegetación de tu proceso irreversible. Por tanto, si somos capaces de conseguir esa habilidad, no sucederá esto que pone ahí, porque todos bien sabemos la diferencia que hay entre lo que tú dices y el paciente entiende que lo has dicho. Cuando estamos en la consulta y el médico nos cuenta lo que tenemos, todo nos parece clarísimo. Y cuando uno llega al parking ese monstruoso que han puesto ahora, que hay que pagar no sé cuánto en el hospital y que no valen ni los billetes nuevos de 5 euros, dice, bueno, pero él me dijo que a mí me iba a dar fiebre o no me lo dijo. Él me dijo que me tomara un calmante si tenía dolor o no me lo dijo. O se me ha olvidado a mí el papel donde me lo ponía. Por tanto, habilidad de comunicación, cercanía, empatía, intento incluso de amistad o de vínculo amistoso con él, pero siempre comprobando que el paciente ha comprendido aquello que tú le has explicado.
porque si no, surge la confusión y otra vez estamos en situación de conflicto y riesgo de desconfianza. Por tanto, cuando un paciente sale de la consulta, hay que decirle: ¿está usted seguro de lo que hemos hablado? ¿Ha entendido lo que ha hablado? Te va a decir: seguro que sí, lo ha entendido todo. Bueno, pues de acuerdo. Como tiene que volver usted mañana para hacerse los análisis, cuando usted llegue al coche y tenga dudas, o llegue a su casa y tenga dudas, o hable con el vecino del piso de enfrente que le dice que él tenía un cuñado que se fue a Pamplona y allí le hicieron no sé cuánto no sé qué y se puso buenísimo, cosa que no siempre es verdad y encima lo arruinaron, pero bueno, a lo que voy. Coja usted un papelito y las dudas que tenga las anota. Y mañana, cuando venga a hacerse los análisis, me avisa y todo lo que usted tenga anotado, intentamos aclarar. Porque en la consulta del médico todo queda estupendamente. Por tanto, como digo, hay que procurar acotar la información y tener la seguridad de que el paciente nos ha entendido. ¿Y cómo podemos evitar eso? Pues como les he dicho, recordándole a usted y sobre todo intentando utilizar un lenguaje comprensible. Al paciente no le puede contar uno macroglinemia de Walden. Y cuando le dice ese nombre, le explica que ese es un problema de inmunoglobulina G que está aumentada porque el peso molecular de la sangre y la hiperviscosidad que esto produce provoca que el riñón no pueda filtrarla en el glomérulo y por tanto esas cadenas pesadas esas cadenas de inmunoglobulina de alto peso molecular, el riñón no las puede filtrar, se quedan allí depositadas y eso produce un desgaste en el metabolismo óseo. Y cuando tú terminas ese rollo, dices el paciente: pues encantado. Luego la clave es simplificación de mensaje en cuanto a la comprensión, no a la dureza. Porque, repito, al paciente no se le puede ni debe engañar nunca. Hay que darle una información suficientemente veraz como para que él entienda lo que sucede. Y esa es la única manera de ir consiguiendo que el paciente entienda su situación. ¿Y por qué tiene el paciente que entender su situación por encima de la mujer, de los hijos y del sobrino de Barcelona que siempre viene diciendo lecciones? Mire usted que yo vengo de Barcelona y allí no hay cuánto. Muy bien, pero como estamos rocianos, pues hay que ajustarse a lo que tenemos rocianos. Entonces, el paciente, desgraciadamente para él, es el dueño de su patología. Y nadie tiene más derecho que él a conocer qué se va a hacer con él, por qué se va a hacer con él, qué expectativas del futuro tiene, qué tipo de tratamiento se va a utilizar y qué repercusiones va a tener para su calidad de vida y su futuro personal, profesional y laboral. Porque eso es el punto de partida de algo que es básico e incluso un precepto legal hoy día, que es el principio de autonomía del paciente. ¿Qué quiere decir el principio de autonomía del paciente? Porque el paciente tiene que tener la información suficiente como para poder negociar, entre comillas, con el médico las decisiones que haya que tomar respecto a su futuro. El paciente, como dueño de su patología, es dueño también de su decisión. Y el médico ya se acabó aquel médico histórico que eran mejores médicos que nosotros. El médico de Rociana era uno más de todas las familias de Rociana. Y cuando llegaba don José o don Manuel, todo el mundo se ponía firme. ¿Pero por qué? Porque era uno más de la familia. Y se confiaba en él. Luego hemos venido los médicos de los TAC, de la resonancia, de los PET, de no sé cuánto, y en vez de tocarle el vientre al paciente para ver si tiene el hígado inflamado, le pide una resonancia o le pide un TAC para que sea el del TAC que le diga que tiene el hígado inflamado. Mientras que don José de Rociana, con la gomita, el aparato de la atención y las manos, le tocaba la barriga y le decía: tú tienes una hepatitis. Esta es la diferencia. Y no estoy renunciando, repito, al avance de la ciencia. Pero no puede ser un trasvase de situaciones. Son complementarias las dos cosas, las dos necesarias y las dos utilizables. Y por eso la medicina y la ciencia avanzan, porque vamos aprovechando los recursos del avance.
pero el paciente tiene el derecho y el médico la obligación de decirle lo que hay para que el paciente pueda decidir sobre su futuro. Para eso es fundamental el lenguaje, ¿eh? Y el lenguaje no solo verbal, sino también el no verbal, porque si yo cuando entro en la consulta del médico, que el médico a veces ha visto ya toda la documentación mía o ha visto en la pantalla los resultados de los análisis, yo entro en la consulta y me encuentro al médico con cara de funeral, pues ya me diréis la impresión que me llevo, ¿no? O el primer susto que me llevo. Por tanto, es importante el lenguaje como elemento de comunicación, pero también la actitud del médico en la recepción de ese paciente. Por tanto, ese elemento no verbal es casi tan importante y decisivo como el propio lenguaje. ¿Y cómo evitamos? Esto es reiterarme más o menos lo que digo, pero ¿cómo evitamos el que esa relación no fructifique? Pues de esta manera. Lo primero, en todos lados la ley dice hay que informar al paciente. Mire usted, yo no estoy de acuerdo con eso. El mecanismo de relación con el paciente no es de información, es de comunicación. Porque información es que yo le cuento todo lo que quiero. La comunicación significa que yo le cuento y él me cuenta a mí. Es un mecanismo bidireccional en el que los dos contamos y los dos al mismo tiempo escuchamos. Porque de escuchar a los pacientes se aprende una barbaridad. Probablemente aprenda más el médico escuchando al paciente que no el paciente escuchando al médico, y más si el médico habla con terminología demasiado técnica. Por tanto, hay que ir a la escucha, a la observación y a la utilización de mensajes concretos, claros, precisos y entendibles por el paciente. Por tanto, lo que buscamos es el que de la entrevista con el paciente, la consulta con el paciente, saquemos rendimiento. ¿Por qué? Pues porque del rendimiento que saquemos de esa entrevista va a haber mejores posibilidades de apoyar al paciente, de ayudar al paciente y de buscarle soluciones al problema del paciente. Y, por supuesto, haremos una atención médica mucho más correcta y mucho más orientada al beneficio de ese paciente. No voy a reiterarme en la escucha porque, repito, me gustaría que al final me preguntaran ustedes y hay cosas que ya las hemos dicho y, como acabo de repetir, hay que escuchar, empatizar con el paciente y darle respuesta a sus dudas. Os decía antes, el médico que parece que lo sabe todo, hay que ponerle un poco entre paréntesis. No cuesta ningún trabajo, o no debe costar ningún trabajo, cuando un paciente te hace una pregunta y tú no sabes la respuesta. Yo he empezado diciendo, señores, al final me preguntan lo que quieran y yo, en función de mi conocimiento y mi capacidad científica, procuraré darle respuesta. Cuando uno no sabe algo que el paciente le plantea, es claro que hay que decirle al paciente, pues mire usted, yo en este momento no tengo posibilidades de darle la respuesta a esa pregunta, pero no le quepa a usted duda que lo voy a estudiar, lo voy a ver y el próximo día o tal día citas al paciente y una vez que tú has conocido la respuesta, se la transmite, porque el médico indiscutiblemente es ser humano y por tanto tiene también sus limitaciones. Por tanto, reconocer la ausencia de una respuesta en un momento dado no tiene por qué ser ninguna lacra para el prestigio de ningún médico. Las relaciones con el personal sanitario no exactamente igual. La enfermera tiene que imbuirse de este espíritu. Yo siempre he presumido de que la planta que yo dirigía del hospital Ramón Jiménez es la mejor planta del hospital. Ahora ya no lo sé porque hace casi 2 años, no, casi 3, perdón, que ya me puse malo y entre la baja y la incapacidad y esto, y la situación del hospital no es la que yo conocía, pero tengo que reconocer que el personal que sigue trabajando allí, de esto puedo dar fe, son profesionales extraordinarios con este concepto humanístico y es la planta del hospital en la que
hay un nivel de complejidad de paciente más alto, y digo complejidad no solo desde el punto de vista clínico, sino desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de sufrimiento, desde el punto de vista social. Y allí no existe el paciente de la habitación 401, puerta o ventana. Allí existe Antonio, Teresa o Juan, porque el paciente esto lo valora como un elemento de confianza y por tanto hay que hacer un ejercicio de cercanía hacia los pacientes. ¿Qué es lo que pasa? Porque cuando no establecemos estos vínculos, si tenemos en cuenta que la relación entre el médico y el paciente, que a priori son dos personas que no se conocen, que además es una relación extraña, porque uno va allí asustado, con miedo de que me dirán, me dejarán ingresado, o si ya lo han ingresado, qué es lo que me van a hacer. Es una relación muy intensa, porque como uno va a la defensiva, está en tensión y lo que quiere es que le solucionen su problema. Él no tiene otro objetivo que la solución de su problema. Y a este respecto voy a hacer una acotación curiosa ahora, ¿no? Y por supuesto es una relación que históricamente ha sido asimétrica. Y esto hay que ir también cortando. Asimétrica, ¿por qué? Porque el médico era la autoridad y el paciente era el pobrecito. Entonces, sobre todo en determinadas especialidades como la mía, el médico tiene que hacer un ejercicio constante de igualación. Y hacer un ejercicio permanente cuando se reúne con unos familiares o con un paciente para hablar de su proceso, de sentarse, uno aquí, el otro allí, y el médico desde aquí hace un ejercicio mental de ponerse en el otro lado de la mesa y pensar, si yo, en lugar de ser médico, fuera el paciente, ¿cómo me gustaría que me dijeran las cosas, que me trataran, que se relacionaran conmigo? El médico que no hace ese ejercicio difícilmente en el largo plazo podrá tener éxito con ese paciente. Y digo lo de intensa porque el médico, el personal de enfermería, cuando llega un paciente nuevo y viene con un dolor terrible, el paciente lo que quiere es que le quiten el dolor. Y nosotros le ponemos tratamiento, le quitamos el dolor. Y cuando ya el paciente se ha estabilizado, se le ha quitado el dolor, él cuando llegó con miedo, pero daba por supuesto que la gente que había allí, los profesionales que había allí, le iban a resolver su problema. Y una vez que presiente o que nota que ya le han resuelto su problema, ¿qué es lo que percibe el paciente? ¿De qué se queja el paciente cuando ya el dolor ha desaparecido? De que el agua de la ducha no sale caliente, de que la comida no llegó a su hora, de que al pijama le faltan 2 botones, de la hostelería del hospital. Y por eso la relación tiene que ser intensa, porque cuando el jefe de servicio se entera de que el agua caliente no sale, le tiene que faltar medio minuto de tiempo para coger al gerente del hospital por el cuello y decirle, ya está arreglando el agua caliente. Porque el paciente, nosotros le hemos resuelto su problema, pero cuando haga la encuesta de satisfacción va a decir que el agua estaba caliente. Y tú, que eres responsable de que el agua estuviera o no caliente, me vas a mandarme un informe diciendo que porque en mi planta el agua no estaba suficientemente caliente, cuando el dolor yo lo he quitado. Entonces, cuando la relación esa existe, el paciente te lo dice. Y cuando no solucionan el problema, el mantenimiento del hospital, tú tienes legitimidad para decirle al paciente, pues mira, ve a dirección y di que yo, don fulano de tal, te mando allí a protestar. Y cuando los pacientes hacen esto 4 veces, se acabó el problema. Se acabó el problema. Por eso digo que es muy importante que no haya asimetría, cada uno tiene su papel que jugar, que la relación sea de la suficiente intensidad de confianza, que deje de ser extraña y, por supuesto, en cuanto llevamos un cierto tiempo de relación, ya el desconocimiento ha desaparecido. Todo esto es la globalidad de la situación, pero
en cada momento hay que saber cómo tenemos que actuar. No es lo mismo la forma de hablar con un paciente en la primera consulta que cuando ya le vamos a comunicar un diagnóstico y el resultado del estudio o el tipo de cuidado, de tratamiento que va a necesitar. Por tanto, estas habilidades hay que ir desarrollándolas y adaptándose al medio que corresponda en cada momento. Por tanto, y a título general, es que, os decía antes, cuando lleváis 3/4 de hora esperando, entráis en la consulta ya desesperados. Y además estamos pensando que ve lo que tarda el que está dentro. Pero cuando entramos nosotros, nos cuesta trabajo salir. Queremos estar allí hasta que se ajuste todo lo que hay que ajustar. Por tanto, ¿qué es lo que sucede? Pues que cuando tenemos que tener tiempo para explicarle a un paciente un proceso complejo, hay que buscar soluciones. Soluciones que no son fáciles, pero hay que buscar. Por ejemplo, en la consulta de la unidad que yo dirigía, menos de 35 enfermos no hay cada día. Entonces, por la mañana, el médico que está en la consulta no dispone de media hora para un solo paciente. ¿Qué solución buscamos? Muy sencilla. Los pacientes de primera visita, que son los que tienen, que necesitan más tiempo, porque hay que hacerles la historia, porque hay que explicarles, porque tienen muchos miedos, tienen muchas dudas, te hacen muchas preguntas. Eso por la tarde. Y se citan 4 enfermos, con lo cual puede estar hora y media con cada uno. ¿Cómo debe ser el lugar de la información? Pues un sitio donde cada 5 minutos no esté entrando uno a interrumpirte, esté sonando el teléfono o venga alguien a decir que es que hace falta una camilla. Tiene que ser un sitio adecuado, con suficiente intimidad y privacidad para que el paciente no tenga temores a descubrir todas sus inquietudes y en un ámbito de confianza mutua. Y estos elementos que parecen tonterías son fundamentales, porque si el paciente no se siente seguro o tiene miedo a que alguien se pueda enterar de lo que él te cuenta, no te va a contar nunca la verdad, nunca. Y el médico tiene la obligación de guardar secretos de aquello que el paciente te cuenta. Por tanto, hay que buscar mecanismos adecuados. Y el día que no tienes tiempo, salvo una situación de emergencia, obviamente, ¿no? El día que no hay tiempo, se cita al paciente en otro momento en donde tú tengas la garantía de disponer del tiempo y del lugar adecuado para que el paciente esté relajado, tranquilo y se pueda abrir con absoluta confianza. Yo esta palabra no la quería utilizar, pero las enfermedades que tratamos los hematólogos las hay muy sencillitas y muy básicas, como puede ser cualquier anemia, que la anemia en sí misma no es una enfermedad, esto hay que decirlo bien claro, después si queréis en el coloquio lo especificamos más, pero lo que tratamos son como si fueran cánceres en la sangre, con una dificultad, que cuando uno tiene un cáncer de estómago es muy malo, pero está de momento no más que en el estómago. Un cáncer de la sangre llega a todos los territorios del organismo, por tanto va viajando por todo el cuerpo. Esa es una de las diferencias fundamentales, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que un cáncer o una patología de ese tipo es tan impactante y cambia tanto la vida de una persona y de una familia, que esa persona tiene que tener siempre disponible un referente al que dirigirse. Dentro del equipo médico, alguien concreto. Y si no está ese, hay otro del equipo. Pero tenemos que procurar que el paciente tenga un interlocutor asignado, porque es la manera en la que él puede en cualquier momento, cualquier día del año y casi a cualquier hora poder dirigirse a él para que le aclare cualquier situación o consultarle cualquier duda. Ya os lo he dicho antes, ¿no? Que para que haya una buena comunicación hay que tener unos mecanismos ágiles de relación con el paciente. Esto hoy día es uno de los mayores
problema con el que nos encontramos los médicos y los pacientes, que son los que lo sufren de forma mucho más rotuda, ¿no? Pasa. Perdón. Bueno, esto es insistir en lo que he dicho todo el rato y por tanto no vamos a profundizar más, ¿no? He dicho que para que haya comunicación el médico tiene que tener habilidades y conocimientos suficientes y específicos. Lo del referente profesional, claro, lo acabo de decir. Y este último párrafo me gustaría que tuviera aquí el alcalde. Me dice: las medidas relacionadas con la comunicación y la información a pacientes con cáncer y a su familia desde los dispositivos asistenciales deben ser fruto de una amplia reflexión y estar contenidas en estrategias adecuadas y completas. Eso así escrito de premio Nobel. Pero la realidad, ¿cuál es? Cuando un médico intenta poner en marcha esto, y yo ahora mismo, lo decía José Luis en mi presentación, soy vicepresidente de la Sociedad Española de Hematología y presidente de la Andaluza. Por tanto, yo tengo relaciones ahora casi continuas con la ministra, con la consejera, con el primo de la consejera, con el cuñado del otro, porque están todos colocados. En Madrid, aquí, en cualquier lado, que no lo digo a ningún partido concreto. Y llegamos con este análisis de reflexión estratégica y te dicen: eso está muy bien. Y además nosotros lo compartimos, porque esto lo dicen ellos. ¿El problema cuál es? Pues lo voy a decir. Y por eso me gustaría que estuviera el alcalde, para que no piense que es una traición a los políticos. Cuando un médico me llama a mí por teléfono y me dice: no es como me dicen todos los amigos, me tiene que echar una mano. ¿Por qué? Dice: porque me ha dicho el director de mi hospital que si sigo poniendo este tratamiento para esta patología, los dos médicos que tenemos contratados nos lo quitan. Porque como estamos en crisis, esos medicamentos son muy caros. Y yo siempre le doy la misma respuesta. Y os cuento una anécdota dramática, pero que me sucedió a mí personal y directamente. Nosotros teníamos una niña, una chica de 18 años, en una situación prácticamente terminal de su enfermedad. Y de pronto nos dicen que en Alemania ha aparecido un donante de médula compatible con él. Y nadie de los hospitales de referencia del nuestro nos quería hacer trasplantes, porque las posibilidades de fracaso eran muchas. A los médicos no nos gusta firmar certificados de defunción. Y tampoco nos gusta que las estadísticas, que es lo que manda ahora, os decía, este servicio yo tenía que estar todo el día dando explicaciones del gasto y tal. Claro, una estadística donde de 20 trasplantes se te hayan muerto 16, pues te arriesgas a que te digan: no se trasplanta uno más. Entonces las estadísticas tienen su peso también en algunas decisiones. Entonces nadie quería, porque las posibilidades reales eran lejanísimas. Pero hubo un compañero de un hospital andaluz con mucha experiencia que dijo: yo estoy dispuesto, yo hablé con él, era amigo, dijo: yo estoy dispuesto a hacerle el trasplante. No tenemos nada que perder, la niña está condenada de antemano. Pero con 18 años, ¿qué vamos a hacer? Ahora necesito que controléis, aunque sea muy temporalmente, el proceso, porque si no, la garantía del fracaso está servida. ¿De acuerdo? Nos ponemos los 8 médicos del equipo de hematología a estudiar, a ver qué tratamiento existía en la bibliografía mundial que en esa situación nos diera mayor porcentaje de posibilidades de que esa niña se controlara, aunque fuera temporalmente, para poder llegar al trasplante del donante que había aparecido
en el Registro Internacional de Donantes. Y decidimos un tratamiento. Y cuando llega el momento de ponerlo, dice la dirección del hospital que ese tratamiento es demasiado caro para las expectativas del futuro que tenía la niña. Y que entonces el farmacéutico del hospital decía que sin autorización de la dirección él no podía hacer nada. ¿Cuál fue la respuesta? La misma que le di a mi compañero que me decía me quitan 2 contratos. Le dije al director del hospital, tú dices que es muy caro. De acuerdo. Nosotros hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Nuestra conciencia está tranquila y por tanto yo no discuto. Pero dentro de 5 minutos están los papás de la niña aquí en tu despacho. Y tú, que eres quien toma la decisión, le explicas a los padres por qué con 18 años se les va a negar un tratamiento. Bueno, pues a los 5 minutos no estaban los padres, estaba poniéndose el tratamiento. Por eso digo que la literatura de los derechos, de la igualdad y todo eso está muy bien, pero la realidad es otra. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que yo era lo que en el SAR llaman pata negra. Pata negra, ¿qué quiere decir entre los médicos del SAR? Pues quiere decir que tenía mi plaza en propiedad, mi jefatura en propiedad, porque la había ganado en una oposición y a mí no me podían echar. Pero ahora mismo el 90% de los médicos en Andalucía tienen contratos basura. O son interinos, o son eventuales, y con 43 años, 3 niños y una hipoteca, se juegan el tipo si le dicen al director lo que yo le dije. Y esa es la realidad. ¿Qué es lo que sucede? Pues que el médico tiene que tener la gallardía para hacer planteamiento a la familia y la familia, la gallardía también de plantearle a los directivos, a los políticos o a quien corresponda. Porque es cierto que son muy caros los tratamientos. Yo eso no lo negaré jamás. Es cierto. Y fríamente por la calle Sevilla, cualquiera puede decir, es que es una barbaridad ese dinero para un paciente nada más. Pero la pregunta es, si fueras tú el paciente, ¿qué querrías? O fuera tu hijo o tu padre. O el cuñado del gerente del hospital, no nos olvidemos. Y esta es la realidad de hoy. Por eso, repito, el médico tiene que ser, ante todo, profesional, respetuoso con los valores de su profesión y del paciente, y ser un elemento de confianza para alguien que deposita su clavo ardiendo, sus expectativas, su clavo ardiendo, es el médico. Y eso es algo que jamás deberemos defraudar. El médico que defrauda esa expectativa de un paciente ya puede ser el mejor médico del mundo, que no será nunca un buen médico. Y creo que no puedo ser ni más rotundo ni más expresivo. Y además les digo una cosa, no crean que lo estoy diciendo aquí porque no estaba el alcalde. Es que esto se lo he dicho a la ministra. Y dentro de unos días lo voy a decir en Granada. Y porque ahora mismo mi obligación, ya que no me han dejado la capacidad de seguir viendo a los pacientes, mi obligación es que los médicos jóvenes, los médicos que vienen por detrás mío, en una especialidad con un componente humanístico tremendo como tiene que ser la hematología, no renuncien jamás al compromiso ético que supone el ejercer con rigor clínico. Porque el rigor clínico se basa en la evidencia científica, en las indicaciones para que están aprobados los medicamentos y en la propia experiencia. Y el rigor clínico a lo único que obliga al médico es hacer continuamente un ejercicio ético de ofertarle al paciente en cada momento lo que mayor beneficio le va a producir a su patología. Y además, para los políticos que tanto les importa el dinero, es la forma más eficiente y más barata de hacer la medicina, el rigor clínico. Porque quitamos variabilidad, porque quitamos complicaciones, porque quitamos reingresos,
Lo que pasa es que el político de hoy día lo que quiere es comer hoy. Y mañana ya veré si como o no como. Juegan al día puro y duro. Y el médico tiene que tener, como digo, rigor clínico. No hay ejercicio médico, ni más barato, ni más eficiente, ni más efectivo que el que se fundamenta en el rigor clínico. E insisto, el rigor clínico es ofertarle al paciente en cada momento lo que mayor beneficio va a producirle a su patología. Esto me lo voy a saltar porque lo he repetido 14 veces a lo largo de la noche y por tanto es reiterarme. En definitiva, las conclusiones son estas: comprensión por parte del paciente, evitar dificultades de relación, en que la información o la comunicación, que es bidireccional, permita la información y la escucha, el lenguaje verbal y gestual, la palabra a través de ella transmitir valores y respeto, porque del respeto a los valores y la sensación de buen conocimiento del médico se genera la confianza del paciente y con ello terminamos. Dice este compañero de La Paz que con la palabra llegamos a veces donde no podemos llegar con el bisturí, las radiaciones o los fármacos. Creo que esta frase resume claramente lo que yo vengo repitiendo toda esta noche. Pero es evidente que esa palabra tiene que ir dirigida siempre al concepto con el que empecé mi charla, diciendo que el paciente, o siendo consciente de que el paciente es paciente, pero antes que paciente es persona. Y dicho esto, agradecerle al casino esta oportunidad que me da de cambiar impresiones con ustedes. Me pongo a su disposición para cualquier pregunta médica. Estoy incapacitado no hace tanto tiempo como para que se me haya olvidado la medicina, y como además me tengo que relacionar con mucha gente muy importante que toma decisiones que afectan a la medicina, pues tengo la obligación de seguir preparándome, de seguir estudiando y de seguir estando al servicio de la profesión que elegí, por convicción, por vocación y por verdadero criterio humanístico de lo que debe ser la medicina. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?